Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final San Diego presenta la programación del día de hoy por los labios de nuestro pastor, Dr. Freddy Rivas. Creemos que el Señor Jesús hablará a su vida, trayendo gran bendición. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16. Gracias, Señor Jesús. ¿Está conmigo todavía? La buena noticia es que los que podemos votar, por favor, instruyámonos y salgamos a votar. Amén. Bueno, vamos a la escritura y dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios añada bendición a su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Importante la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando habla con el apóstol Pedro. Es importante que nosotros, hermano, entendamos que la revelación de Dios viene por causa de que Dios, hermano, está viendo nuestro corazón. Fíjense que estudiando un poquito sobre la revelación, es importante que nosotros entendamos esto. Voy a ser breve en esto, pero voy a ir al punto. La revelación viene a la persona que tiene la Biblia entera dentro de su corazón. Porque la revelación viene a la palabra, pero la persona puede conocer la Biblia y no tener revelación. ¿Por qué razón? Porque el diablo también conoce la escritura. De otras maneras, el diablo también tuviera revelación. La revelación entonces tiene dos pasos importantes. Uno, conocer la palabra. Dos, tener comunión con Dios, una comunión íntima con Dios. Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que Dios entonces va a venir y va a darle a esa persona revelación en la palabra. Pero si fuera que solo conozca la Biblia, por eso es que usted tiene 3.900 religiones en el mundo entero de gente que lee la Biblia y la transgiversa. En otras palabras, comete hermano, iniquidad. Iniquidad es torcer la escritura. Y mucha gente cree que es revelación de Dios. No, es una interpretación de la carne, una interpretación, hermano, fuera del espíritu, porque para poder recibir una revelación exacta, tiene que haber una comunión con Dios, una comunión afín con Dios, para poder ser lo tercero. Ser humilde para poder recibir y saber que eso no te vaya a inflar como al apóstol Pablo, que le tenían que enviar un emisario del infierno para que lo estuviera pinchando, para que no se creyera que eso era por él. Entonces tiene que haber entonces, hermano, para recibir revelación, una persona que conozca bien la palabra y que tenga comunión con Dios y que sea humilde. Que no crea que es por él, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, hermano, a Pedro le dice, quiero que note lo que le dice. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire qué tremendo. Tú eres Pedro. Y entonces, diga conmigo, una identidad definida. Ser realista es importante. ¿Ok? Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Cuál roca? Porque Pedro quiere decir piedra. Y no le estaba diciendo sobre esta piedra, le estaba diciendo sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? Cristo Jesús, Él es la roca. Le dijo sobre esta, la revelación de quién es Jesucristo y el conocimiento de quién eres tú es importante. Es muy importante. Cuando yo no tengo una identidad bien definida, voy a cometer errores. Entonces, esta preciosa mañana yo quiero hablar de una identidad bien definida. Fíjense que a Simón Pedro le trabajaron una mentalidad de derrota. ¿Cuántas personas tienen mentalidad de derrota? Y Dios, hermano, déjeme decirle que Dios no anda buscando doctores, ingenieros, abogados, no anda buscando gente preparada, hermano, en esta tierra. Él anda buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, para levantarlo, hermano, y hacer de ellos un hombre y una mujer preciosos. Amén. Nosotros que estamos aquí al frente, no es porque hayamos ido a la escuela a estudiar y todo eso, hermano, no, es porque éramos lo peorcito. Por eso es que estamos acá. Y entonces dice que le trabajaron una mentalidad de derrota. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos a enseñar un poquito. Y aconteció que mientras la multitud se agalopaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, note esto, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Pero mire la mentalidad de Pedro. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero oiga, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Dios nunca te va a pedir algo sin bendecirte. Dios nunca te va a decir: dame algo, préstame algo, si en mente no tiene una bendición para ti. En ese momento dice que las redes se rompían de tanto pescado. Pero cuando estás oyendo la palabra del Señor, ¿cómo la interpretas? Muchas veces he tenido la triste experiencia que hay personas que están escuchando, y estoy hablando de líderes, que escuchan la palabra del Señor y de repente vienen conmigo: eso que usted dijo, pastor, lo decía por mí, y siempre que usted predica es contra mí. ¿Por qué la ha agarrado contra mí? Y tristemente se me han ido ancianos, diáconos, porque creen que yo estoy predicando contra ellos. Y obviamente eso va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando oyes la palabra del Señor, tomas tu porción o crees que eres monedita de oro porque a ti te está hablando el Señor, y solo a ti, y solo a ti, solo para la niña, solo para la niña, solo para la niña. No, o solo para el niño, solo para el niño, solo para el niño. No, la palabra, hermano, es dada, dice que es enviada por Dios y va a hacer lo que fue enviada a hacer. Cada uno tome su parte. Y entonces el punto es que cuando escuchas la palabra del Señor, la pregunta sería: ¿cómo la interpretas? Y entonces Pedro tuvo éxito de 8,000 almas, porque el Señor le dijo: mira, Pedro, le dijo, ya me di cuenta que para pescar pescados no eres bueno. Tendría yo que estar contigo para decirte a dónde y cuándo, para que se te llene la barca de peces. Así es que de hoy en adelante, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y mire, hermano, Pedro, cuando él, hermano, empieza a predicar, imagínese,
2 mensajes le dieron 8,000 almas a Pedro. Dice el libro de los Hechos 2:41, porque Dios está trabajando con la identidad de Pedro. Y entonces dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pedro predicando y Dios añadiendo 3,000 almas. Hechos 4:2. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Otro mensaje y le caen 5,000 almas a Pedro. Ya llevaba 8,000, ya con 8,000 se hace una iglesia bonita, ¿verdad? Ya Pedro era el pastor, porque le recuerdo, a Pedro le dijeron, pastorea mis ovejas. Entonces, si el Señor te dice, pastorea mis ovejas o alimenta mis corderos, es porque en su mente tiene éxito para que tú desarrolles el ministerio pastoral, o para que usted desarrolle el ministerio apostólico, o el ministerio profético, o evangelista, o de maestro. Y entonces, hermano, no cualquier mensaje vino lo que dijo Pedro, sino que él vino con una interpretación profética. Si usted mira los 2 mensajes del apóstol Pedro, tuvieron que ver, hermano, con lo que decía Joel. Tuvieron que ver con lo que decía el antiguo pacto, la sombra, y ahora el original estaba dando frutos abundantes de la palabra de Dios. O sea que Dios le estaba empezando a enseñar a Pedro a que él tenía una identidad. Libro de los Hechos 4:13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, o sea que ni leer sabían, hermano. Mire qué tremendo. Y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, quiero decirte algo, Jesús te va a dar la identidad que Él quiere darte. Jesús no se va a mover por tu necesidad. Por favor, escúcheme bien esto. Jesús no se mueve por la necesidad de nadie. Jesús se mueve por el propósito de Dios en tu vida. Ahí es donde Dios se mueve. Él se va a mover por propósitos. Él te quiere salvar, se va a mover en el propósito de tu salvación. Él te quiere levantar, se va a mover en enseñarte, discipularte, llevarte a un lugar donde aprendas. ¿Y por qué razón? Porque el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Pero si tú eres una persona como Pedro, que quería hacer lo que se le pegaba la gana, nunca van a llegar. Pedro, hermano, le da el primer éxito y el segundo éxito. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, importante no solamente conocer la Escritura, sino estar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu me va a llevar a la humildad, a reconocer de que yo necesito ser preparado. A ver, dígale que está a su lado, ¿sos humilde para que vayas a sentarte a oír? ¿O no eres humilde para no llegar a sentarte a oír? Porque mire, hermano, a mí me gusta oír. Yo conozco muchas iglesias de San Diego. Yo me voy y me siento y escucho, y de repente viene una persona y me dice, ¿usted es el pastor Freddy? Y le digo, no le digo nada, solo me le quedo viendo. Y él entiende o ella entiende de que yo no quiero reconocimiento, lo que quiero es ir a escuchar, porque sé que Dios me va a hablar en cualquier lugar. Pero si Dios me tiene a mí discipulando, yo sé que tengo una responsabilidad, y esa responsabilidad de estar en su presencia, esa responsabilidad de estar leyendo su palabra. Su palabra es la fuente, no ningún libro, es su palabra y la comunión con Dios. Eso es importante, y mantenernos humildes. El humilde, ¿sabe cómo usted va a saber si ha alcanzado madurez? El hombre que alcanzó madurez es el hombre que se puede sentar atrás y solo escuchar. Un día andaba con mi apóstol, y recuerdo que él le agarraban en veces ganas de ir conmigo a iglesitas, hermano, que solo tenían como 10, 15 miembros.
y nosotros nos sentábamos atrás. Y yo decía, ¿qué es lo que está haciendo? Y yo entendí, porque la madurez se mide en cuanto tú vas a escuchar a otros. Oh, no, que me escuchen a mí, pero yo no puedo escuchar a otro. Hermano, qué terrible es cuando uno está inmaduro. El inmaduro es el niño que solo él quiere jugar y no prestar los juguetes. ¿Sí o no? ¿Ah? Y cuando llega otro, hermano, se enoja, patalea, se berrinche. Hermano, ese es niño. Pablo le dijo a los corintios, ustedes están llenos de los dones del Espíritu, ustedes tienen una iglesia preciosa, ahí estaba Apolos, estaba Aquilas, estaba Bernabé, estaba un montón de gente enseñando, apóstoles y todo, y ellos con los dones del Espíritu, y todos jugaban a los niños. Y les dijo Pablo, he venido a vosotros no con palabras fuertes, porque vosotros todavía sois niños, les dijo. Porque eso que están haciendo ustedes, ay, no, es que yo solo a Pablo escucho, yo solo a Pedro escucho, yo soy de Apolos. Y hermano, y los que se creían más espirituales decían, yo soy de Cristo. Entonces Pablo decía, ¿acaso no sois vosotros todos niños? La importancia de saber medir si yo soy maduro es cuando yo me siento a escuchar. Y no pido micrófono, sino que me estoy tranquilo, escuchando. Dios está trabajando en mí, hermano, en mi humildad. Está trabajando porque Jesús dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay gente que no tiene descanso porque creen que ellos ya son y no son. Ese es el punto. Entonces Simón tenía el problema y le cuesta a Simón entender lo espiritual. Mateo 16, 21. Desde entonces, dice, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Imagínense, el Pedro regañando al Señor, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, hermano, entonces le cuesta trabajo entender la palabra espiritual, lo que Cristo estaba tratando de hacer con ellos. Ahora, Pedro era un hombre que oraba y veía visiones, o sea que ya estaba llegando. Dice el libro de los Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Pedro empieza a ver cosas que en su doctrina, en su forma de vida, creía que eso no podía acontecer. O sea, no aceptaba Pedro de que él podía ir a un gentil a predicarle. Y usted sabe que Dios le dice, Pedro mata y come, y le dice, nunca he comido cosa inmunda. O sea que Pedro, hermano, se había vuelto religioso. ¿Cuánto religioso no existe, hermano, que malinterpretan la escritura y por esa razón es que nunca llegarán a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, mucho menos entrar al reino de Dios? ¿Sí me entiende? Entonces, este Pedro o Simón, que no entiende los propósitos de Dios, mire, Juan 13:7, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió,
si no te lavo, no tienes parte conmigo. Mira, hermano, hay cosas que nosotros debemos de entender. El Señor te dice algo y tú refutas lo que el Señor está diciendo. Porque aquí, a mí tú no me lavas los pies, jamás lo voy a permitir, Señor. Y le dijo Jesús, si no te lavo los pies, te vas a salir del propósito que yo tengo contigo. Oiga, Dios trabaja ¿por qué? Por propósito. No trabaja porque, ay, no tiene para la renta, ay, le vamos a ir, ay, pobrecito, no tiene nada. No. Tu necesidad no le importa a Dios. Dios le importa el propósito de Él en tu vida. Y muchas veces vamos a pasar, hermano, hambres, desnudez. Pedro dijo, he estado en medio del alta mar, en medio del abismo por un día y una noche. He sido apedreado, hermano, una vez. He sido, hermano, golpeado con palos 3 veces, 40 veces menos una, porque si le llegaba a la 40 era maldito. O sea que a la 39 tenían que pararle. Pero ¿acaso no sufrió Pablo? Para poder darnos a nosotros el propósito el cual Cristo le enseñó para que nosotros fuéramos, hermano, bendecidos por ese perito arquitecto, hermano, que según él estaba haciendo la obra de Dios, pero andaba mal. ¿Por qué? Porque andaba fuera del propósito. Y Dios, hermano, lo tuvo que meter. Y para meterlo le tuvo que enseñar el secreto. Y el secreto es aguantar hambre. El secreto es, hermano, no tener abrigo. El secreto es que Dios en veces crees que no está contigo. Dice, yo aprendí el secreto, sé comer bien, sé también tener abundancia, como sé tener escasez, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Y dijo, he aprendido el secreto. O sea que Dios te va a enseñar el secreto. Muchas veces estamos en situaciones, hermano, adversas y por favor, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios porque Él lo está entrenando. Y de repente usted va a salir a flote. Y ahí cuando usted ya esté bien madurito y bien entrenadito, va a poder enseñar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro discierne a uno lleno por Satanás con mentiras. Mire cómo Pedro va creciendo. Hechos 5:3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con el precio del terreno? Usted sabe que ahí Dios le enseña a Pedro que cuando le dice, mira Pedrito, si tú no le pones atención a la palabra y haces conforme tú quieres y no le pones atención al Espíritu, ahí vas a estar en un error grave. Te puede matar el Espíritu Santo. Usted dice, el Espíritu Santo no hace eso, pero ahí dice, por cuanto has mentido al Espíritu Santo, hoy te vas al campo santo. Ya no se va al reino de Dios, sino que se murió. Y llegó la señora, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y le dijo, ¿por cuánto vendiste la propiedad? Por tanto. Y le dijo, yo quiero darme cuenta no sé ni las palabras que Pedro dijo, porque Pedro era un poquito, hermano, era fuerte, le estaban trabajando el carácter. Y le dijo, así como llevaron a tu esposo, ahí están entrando los jóvenes, ya entraron en el portón de la iglesia, ellos también te llevarán a ti a hacerle compañía a tu esposo. Y dice que inmediatamente se murió. Ahora, le estaban enseñando a Pedro discernir y le estaban enseñando que al estar lleno del Espíritu, tú vas a discernir quién te está mintiendo, quién está haciendo qué, quién te está dando a tole con el dedo. Vas a discernir si la palabra que el pastor está predicando es verdadera o solamente te está dando por tu lado. Entonces es importante entonces la llenura del Espíritu para no ser engañado. Simón menosprecia y rechaza el escrito está. Se lo voy a mostrar. Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche.
¿Cómo les dijo? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, allí delante de vosotros a Galilea, respondiendo Pedro le dijo, mira Señor, ¿tú irás a Galilea? No. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Oiga el Pedro, hermano, aquí le está diciendo, mira Señor, tú me estás diciendo que escrito está, pero a mí me vale lo que está escrito. Así le está diciendo al Señor. ¿Cuánta gente hay? Rechazo. Y han aprendido a rechazar el escrito está. Y Dios dice, con que estás rechazando, estás menospreciando mi palabra. Estás menospreciándome a mí que soy el verbo de vida. Y entonces Pedro tenía ese problema. ¿Por qué? Porque Pedro no le había caído el 20 de cuál era su identidad. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sí, y yo también sé quién eres tú. En otras palabras, que no se te venga encima de que lo que te ha revelado mi Padre, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te dijo quién era yo. Ahora le dijo, te voy a decir quién eres tú. Tú no eres roca, tú eres piedra, Peter, piedra. Pero los señores, hermanos del Vaticano, dicen que Pedro fue el primer papa y por consiguiente el Señor no le dijo y tú eres Pedro, el que va a estar, el que va a ser hermano, el primer papa de la iglesia romana y católica. No le dijo eso, pero al transgiversar la palabra, al torcer la palabra, al rechazar el escrito está, se empezó, hermano, un movimiento grande contra la palabra del Señor. Es tremendo. Estaba viendo hace poco un video donde el que hoy es papa, hermano, está diciendo, creo que la Biblia no la necesitamos, haremos otro libro. Bueno, entonces ya la cosa ya no, es el rechazo de la escritura. Mire, hermano, están ocurriendo cosas que usted no está aquí para saberlo, ni yo para chismearle, pero tenemos que tener cuidado con lo que está pasando, porque al ver las situaciones de la tierra, nos estamos dando cuenta que su redención pronto viene. Amén. Mi redención. Por eso dice, mirad hacia lo alto, porque vuestra redención está cercana. Ya el Señor viene. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero ya empiece a enseñar en su casa a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Hermano, empiece a enseñar a sus nueras, a sus yernos. Hermano, por favor, aunque la nuera se enoje con la suegra o el yerno se enoje con la suegra, no sé por qué la agarran contra las suegras. Tremendo. Fíjense que, hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, aprendemos un poquito de idiomas. Y fíjense que en árabe, suegra, ¿usted quiere saber cómo se dice suegra en árabe? Joana dice que se dice bendición. Yo le voy a hablar un buen árabe. Aléjala. Así se dice suegra en árabe. Aléjala. Hermano, o sea que yo no lo hice, sino es como aquella, hermano, son anécdotas, no diga que estoy contando chistes, sino anécdotas. Como la anécdota del puerquito y las dos gallinas. Las dos gallinas están preocupadas, le dice, oremos, le dice, porque van a matar al puerquito. Y le dice, ¿tú cómo lo sabes? Le dice, es que yo oí a la dueña decir, a estas dos gallinas le vamos a dar chicharrón. Entonces van a matar al puerquito para darnos de comer a nosotras. Hay que tener cuidado con la interpretación. Amén. Entonces, hermano, ¿aceptas al Jesús del cual hablan las Escrituras? Si tú lo aceptas, no vas a cuestionar la palabra, sino que vas alegremente a decir, yo recibo esta palabra.
Hermano, mire, Juan 21:18. El Señor diciendo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, Pedrito, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo cuando dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Mire qué tremendo. Hasta le estaba enseñando el Señor que él iba a glorificarlo muriendo. Hay gente que le tiene pánico a la muerte, hermano. De veras, si usted me pregunta a mí, yo también. Nomás me agarra un soplo en el corazón y verdad que uno se siente como que llamen al 911, llamen a los bomberos, que me estoy quemando. No, que me estoy muriendo. Hermano, ¿cuántos de nosotros verdaderamente no tenemos ese problema? Tenemos ese problema de que, pero Dios se va a glorificar cuando tú mueras. Cuando tú mueras, Dios se va a glorificar. Y la que va a salir más alivianada es tu mujer, ¿verdad? Esto es si te dejó una buena aseguranza, si no, pues ya el problema está serio. Fíjense que Simón sacó la espada para lastimar, para herir a otra gente. Mire, hermano, Juan 18:10. Quiero enseñarle esto porque es importante. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Mire, muchos Pedros usan la espada para matar a sus oyentes. Dios dijo a Isaías: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús le dijo a los fariseos: no habéis entendido qué significa misericordia quiero. Hay gente que cree que los profetas del antiguo pacto están vigentes todavía y dicen, hermano, por decir algo, dicen, tuve una visión nocturna, solo porque la leyeron en el antiguo pacto, ¿verdad? Y así te dice el Señor: deja de pecar, porque si no te vas a ir al infierno. Hermano, eso es totalmente irrelevante. Mentirosos no saben cómo manejar el ministerio profético, sino que como Pedro sacan la espada. Pero el Señor Jesús le dijo: mete la espada en su vaina. Le dijo: ¿acaso no te he de beber la copa que mi Padre me ha dado para que vea? Entonces, hermano, fíjese que los Pedros utilizan la palabra profética para herir a la gente, para matar a la gente, para lastimar a la gente. Por favor, los profetas del nuevo pacto no son así. Si no, usted vea, por favor, a este hombre que fue a traer a Pablo. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda cuando Pablo estaba haciendo tiendas? Y aquel hombre era uno de los líderes de la primera iglesia que se le llamó cristiano por primera vez. ¿Cómo se llamaba? El apóstol, que también era profeta, tenía ministerio profético. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir padre de consolación? Bernabé. Yo creía que usted no había leído la Biblia. Por momento me quedé como que, híjole, esta gente no ha leído la Biblia. Pero se llamaba Bernabé. Gracias, hija. Bernabé. Bernabé quiere decir padre de consolación. No llegó con Pedro y le dijo: Pedro, ¿qué te pasa? 15 años y ni siquiera has empezado el ministerio al cual el Señor te llamó. ¿Qué estás haciendo? Otra vez haciendo tiendas. ¿A eso no te mandó el Señor? Te levantó para ser el perito arquitecto. No llegó así. Dice que llegó con mucha consolación. Y le dijo: qué gusto de verlo, apóstol Pablo. Solo quería invitar a Antioquía. Fíjese que ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Hay una palabra muy linda. Quisiera que fuéramos juntos. Dice que el apóstol Pablo acepta y por un año, mire qué tremendo, por un año se sentó
a ser discipulado. ¿Quién? ¿El apóstol Pablo? Sí, el apóstol. Lea la Biblia y se dará cuenta que el apóstol Pablo, hermano, se sienta a escuchar, porque llega un hombre, hermano, con apostolado y ministerio profético, a consolarle. O sea que hoy en día el profeta tiene que consolar, tiene que actuar con misericordia y no como los Pedros, con espada para herir, hermano, para lastimar o para matar a la gente. Un aplauso al Señor. Y fíjense que los más audaces hacen el harakiri. ¿Usted sabe cuál es el harakiri, verdad? Ellos solitos se meten la espada y se matan, hermano. Mire, el Señor es el capitán de los ejércitos de Jehová. Así dice, ¿va? No dice que Él es el capitán de los escuadrones de los guerrilleros, hermano. Yo no sé por qué hemos malinterpretado la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no han sido discipulados. Y como no han sido discipulados, entonces ellos creen que el antiguo pacto lo pueden meter en el nuevo pacto. Pero el Señor dijo: yo haré un pacto mejor, con mejores promesas, con la iglesia de mi Hijo Jesucristo. Un aplauso al Señor. Hermano, no aplique el antiguo para el nuevo, porque el nuevo nosotros tenemos un pacto con mejores promesas. A ver, dígale que está a su lado: el pacto nuestro es con mejores promesas, mi hermano. Pacto nuestro no es que, hermano, te pongas la gabacha de juez y empieces a juzgar o empieces a decir: el Señor me mostró que juicio venía sobre esa persona. No, ya Él clavó la ley en la cruz del madero, ya Él te hizo exento. Es más, tú no te le pierdes por nada al Señor. Él te salva porque te salva. Si el Señor te dio la bendición de venir a Él, nada lo va a detener. Hay gente que se queda trabada, hermano, en que pecó. Mire lo que hizo, mire lo que... ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que Él ya perdonó tus pecados de ayer, de hoy y de mañana. O sea que el Señor ya te puso en la bandeja de los salvos. Ahora sí, una cosa es salvación y otra cosa es galardones. Los galardones. Hay mucha gente que yo le decía la vez pasada que están haciendo cielos nuevos y tierra nueva, porque algunos no van a entrar al reino de Dios. Otros los van a dejar en la tierra, porque no calificaron con los galardones, porque no llegaron al nivel de llegar al reino. Entonces son cosas diferentes, pero de que te salvas, te salvas. El diablo no va a poder contra ti. Amén. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De quién está hablando la Escritura? ¿De quién está hablando la Escritura? ¿Ah? ¿Del enemigo? ¿Del diablo? Mire, es que yo lo que quiero enseñar hoy es que cómo interpretas la Escritura. Pero muchos de nosotros hemos enseñado: no, el diablo vino para robar, para matar, para destruir, para hacer esto y para hacer lo otro. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, note de lo que está hablando el Señor. El Señor está hablando, hermano, de que Él es la puerta de las ovejas. Y el que por Él entrara hallará pastos verdes. Entonces, cuando dice: el ladrón solo vino para robar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, ¿de quién está hablando? Está hablando del pastor ladrón y salteador desordenado. De Él está hablando. No está hablando del diablo. Está hablando del que enseña. Está hablando del pastor. Yo pregunto: ¿usted tiene un buen pastor o tiene un pastor gacho? ¿Le estoy enseñando bien o usted está ahí con que no, es que fue el diablo, pastor? No fue el diablo. ¿Cuántos pastores están sacando ovejas de diferentes? Hermano, mire, están pescando en el tanque de Nimo. Se van a las iglesias a pescar hermanos de esa iglesia para sacarlos y llevarlos a otra iglesia, porque este me obedece, este hace lo que yo digo. Ah, muy bueno, mi estimada ladrona o ladrón. Esos son los ladrones.
Los ladrones son los que se ocupan de sacar gente de otras iglesias. Hermano, no hay cosa más linda que ver la escritura y ver cómo la escritura te enseña, hermano, de una manera preciosa. La escritura, hermano, a sí misma se interpreta. Tú y yo no necesitamos interpretarla. Solo necesitamos el Espíritu Santo y la revelación del Padre para que nosotros podamos entenderla. El pastor, o sea, el portero, fíjese que es aquel que la gente entra y encuentra alimento y pastos verdes. Pregunto, ¿usted encuentra alimento aquí cuando entra? ¿O encuentra a un pastor que se lo quiere bajar? ¿Ah? ¿Que le quiere robar? Hermano, perdóneme, pero usted debe de discernir que no está hablando del diablo. El ladrón solo vino para robar y matar y destruir. ¿Acaso cuando usted entiende qué significa, hermano, predicar la palabra entendiblemente y no predicar la palabra, hermano, transgiversando las escrituras? ¿Sabía usted que el pastor puede destruir a la gente con una mala enseñanza? ¿Usted sabía? Por eso es importante que yo sepa a dónde estoy escuchando la palabra. Hay mucha gente que se pone a escuchar. Los que quieren plata, ahí están con los ministerios, hermano, que están sobreabundados, que solo hablan de aviones. Y que yo tengo un avión, y que voy a cambiar otro avión, y que yo tengo una casa grande que tiene 50,000 pies cuadrados, hermano, y solo hablan de plata, solo hablan de la tierra. Si usted quiere eso, hermano, le van a destruir su fe. Oh, es que ellos dicen que yo tenga fe para hacer feria. ¿Y quién te dijo a ti que tú no tienes feria? ¿Acaso no dice la escritura que tú eres el heredero para con el Padre y el coheredero para con Cristo? ¿Acaso no te están diciendo que todo es tuyo? Todo. Ah, sí, pastor, pero es que yo lo necesito ahora. Bueno, echa mano de la vida eterna y dile: Señor, necesito aquí esto, y te lo va a dar. Amén. Ahora, hermano, pastores desconocidos o extraños, en otras palabras, están ajenos a lo que la palabra dice. Hermano, pastores asalariados. El pastor asalariado, la Biblia dice que él, cuando mira, hermano, que viene el lobo, él huye y deja las ovejas solas. Así dice la escritura. Entonces, ¿de quién está hablando? Del ladrón que es el pastor. Y mire que me estoy haciendo harakiri, pero como sé que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, hermano, corta para allá y también corta para acá. Entonces yo no le voy a enseñar a usted: oh no, los pastores somos santos, somos aquí, somos allá. Tenga cuidado con quién le está pastoreando, o que si usted quiere ser pastor, tenga cuidado, hermano. ¿Sabe que hay cosas que usted debe tener cuidado? Una de las primeras cosas que usted debe tener cuidado es quién le enseña. Segundo, tiene que tener cuidado con las amistades que usted tenga. Y lo tercero, que es la más difícil, tiene que tener cuidado de usted mismo. Eso es lo más difícil. ¿Sabe usted que usted mismo es su propio enemigo? Por eso es importante la enseñanza de la palabra, hermano. Entonces, hermano, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el que quiere ser dueño de las ovejas y que ha venido antes que mí es un salteador. Para empezar, las ovejas no son mías ni son de ningún pastor, son de Cristo. Usted le pertenece al Señor. Vente para acá, te voy a llevar con un pastor que vieras que... Dígale: yo no soy costal de ese redil. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. Dios, hermano, te va a poner en tu corazón a oír la voz de tu pastor. Amén. Este asunto no es el más problemático, eres tú mismo. Yo soy el problema más grande. Yo soy el problema más grande. Amén. Acabo de escuchar a un apóstol que dijo: acabo de tener un pleito con mi esposa, dijo. Tiene una congregación vasta.
miles y miles de gente. Y dijo, acabo de tener un problema con mi esposa, porque han estado hablando de mí por internet, han estado hablando mentiras, han estado diciendo esto y lo uno y el otro. Y esa noche que predicó iba enojado con su esposa, porque su esposa le dijo, hijo, tranquilo, mi Nerón, le voy a dar un steak para que se tranquilice. Porque él le dijo, ya me cansé, me voy a vengar. ¿Un apóstol? ¿Un apóstol diciendo que se iba a vengar con miles y miles de personas? Solo porque lo estaban, hermano, levantando rumores. Y hermano, mejor le hubieran tocado aquel disco que dice, son rumores, ¿verdad? Sí, hermano, porque muchas veces como que no nos damos cuenta. El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Por eso tenemos que entender que la mansedumbre y la humildad es necesaria en nuestra vida. Ser mansos y humildes de corazón para que tengamos paz en nuestra alma. Entonces, fíjese que el Señor, aquel que conoce la palabra del Señor y ha sido instruido bajo la unción del Espíritu Santo y tiene la virtud de tener la revelación de lo alto, hermano, ese es un buen pastor. No es un pastor bueno, es un buen pastor. Porque el pastor bueno es aquel, pastor me presta, así, pastor me hace, pastor se me quedó el carro, la llanta se me ponchó y ahí ve el pastor, hermano, con su gato, hermano, a subir la llanta. No, ese es el pastor bueno. El buen pastor es aquel que enseña al pueblo y le dice, no es justo que yo te vaya a arreglar tu carro, no es justo que yo vaya a hacer esto por ti. Lo que es justo es que yo tenga tiempo para la oración y para el estudio de la palabra. No es justo que yo empiece a arreglar mesas. Amén. ¿O acaso no dice eso la Escritura? Entonces, hermano, hay que ejercer un buen pastoreo. El que ejerce un buen pastoreo, hermano, no tiene problemas. ¿Por qué? Porque sabe cómo actúan las ovejas y sabe cómo el pastor debe de actuar. Ahora, Jesús llamó a Pedro, lo preparó, vio lo sobrenatural el Pedro, fue reprendido. Pedro le falló. Y muchos dicen que le falló porque le sanó a la suegra. Y no es cierto. Hermano, Jesús ministró a Pedro, lo buscó cuando resucitó para restaurar su amor por él. Pedro creía que el Señor ya no lo amaba. ¿Por qué? Porque lo había negado 3 veces. Lo llenó de su Espíritu Santo y lo usó con poder y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Bueno, alimenta a mis corderos. Luego le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas, le dijo. Entonces, el amor tenía que ser restaurado en Pedro para poder tratar con niños y para poder tratar con ovejas ya adultas, con corderos y con ovejas adultas. Ningún pastor que tenga, hermano, raíces de amargura podrá pastorear las ovejas del Señor. Ninguno. No me interesa qué tan bueno crea que sea, no va a poder si no tiene el amor de Dios en su corazón para darle a sus ovejas. Un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Ahora mire cómo Pedro cambió. Libro de los Hechos 3:1. Después que el Señor le había ministrado su propio amor y le había restaurado el amor a Pedro. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que hasta ahora tenían horarios de cuándo orar y cómo orar. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, dijo, mire cómo Pedro le dijo, míranos, le dijo, mire qué tremendo. Y él los miró atentamente
esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Hermano, mire, usted podrá no tener dinero, no tener posesiones, pero lo que usted tiene es más grande tesoro que cualquier cosa que de aquí de la tierra. No se compara, no tiene comparación. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, y sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio y alababan a Dios. Mire qué tremendo milagro. Hermano, no tengo plata ni oro. Hermano, no tengo pesos ni tengo dólares, dijo el Pedro, pero tengo algo que te lo quiero dar. Hermano, lo levantó. Mire, cuando yo leía esto, el Señor me habló un día, hace algunos años, y me dijo: nota lo que yo hice a través de Pedro. Dijo: hoy el Señor te levanta, anda. Y empezó a caminar con Pedro y con Juan. Le dice: lo que yo tengo te doy. ¿Quién era Pedro? Apóstol. ¿Sabe lo que hizo con el cojo de la hermosa? Le dio el apostolado que Dios le había dado a él. Le dijo: lo que tengo te doy, le dijo. Así es que levanta. ¿Quién no iba a saltar, hermano? ¿Quién no iba a gritar en medio de toda la iglesia de la hermosa? Entonces fue llamamiento genuino de parte de Dios para que vieran todos los que estaban ahí, hermano, porque dice que todo el pueblo empezó a alabar a Dios. Libro de los Hechos 11:15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Pedro narrando: entonces me recordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Mire, aprendió a no estorbar los propósitos de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te va a enseñar a no estorbar sus propósitos. Muchas veces como que queremos ser jueces, ¿verdad? No, y lo peor que hacemos, hermano, cosas que nos han enseñado gente que verdaderamente no tienen el Espíritu de Dios. Porque de repente siento la presencia del Señor. A ti te digo, y empiezan a decir cosas incoherentes, cosas no bíblicas, hermano, y empiezan: Dios me dio un sueño y me dijo que la hermana está en pecado. ¿Y a ti qué te importa si está en pecado? Si ya Cristo la perdonó. ¿Crees tú que eso es ministerio profético? No. Eso es estorbar el propósito de Dios. Por eso Pedro tuvo que aprender, hermano. Y a Pedro le dijo: mira, Pedro, me amas, sí. Mira, Pedro, me amas, sí. Cuando le dijo: mira, Pedro, ¿me quieres? Y dijo, ya se entristeció y le dijo: tú lo sabes todo, Señor. A mí, ¿por qué me preguntas si ya sabes quién soy? Y lo levantó y le quitó el rechazo de la palabra y lo hizo entender que el propósito de Dios nadie lo puede estorbar. Gloria a su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. Pedro entendió quién era. Él entendió quién era en Dios, la identidad tuya. Tú eres un hijo de Dios, mi hermano, mis hermanos, mis amados, mis amadas hermanas. Dios te trajo a esta tierra con un propósito, para que tú fueras luz a las naciones.
Pero para empezar a brillar, tienes que brillar primero en tu casa. Si no brillas en tu casa, entonces, ¿qué crees? ¿Que te van a mandar allá a Samaria? No. Primero va a decir el Señor, necesito que se vaya a orar y ayunar al aposento alto para que el Espíritu Santo venga con poder sobre él, y hasta entonces lo levanto. Lo primero que Dios te va a decir: sé luz en tu casa. Sé luz en tu casa. Aprende a ser correcto. Aprende a ser íntegro en tu casa. Es lo primero que Dios te enseña. Y ya después de eso, que mire la integridad en tu hogar, y de que tu esposita dice: mi marido, estoy rayada, dice la mujer, ¿verdad? Con mi esposo, porque qué íntegro es, ¿verdad? Y el esposo igual: estoy rayado con esta mi vieja, ¿verdad? Que qué íntegra es. Entonces, no podemos nosotros enseñar a otros si en casa no tenemos una integridad y somos justos con nuestras esposas y con nuestros hijos. Jamás vamos a poder enseñar. Primero, la esposa es la oveja número uno. Y si tú eres la mujer de Dios y el hombre todavía no le ha caído el 20, entonces tú eres, hermana, la que Dios está levantando en su propósito para que tu ovejón, que es tu marido, aprenda de ti. ¿Acaso no dice la Biblia eso? Que la mujer que es, hermano, justa y que es, hermano, íntegra de corazón, ella santifica a su marido y a los hijos paganos. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mantener mi integridad, mantener mi justicia y caminar bien en la casa, para que cuando los hijos me vean digan: wow, qué padre más a toda madre, ¿verdad? Sí, hermano, porque muchas veces como que no nos cae el 20, que creemos que luz de afuera. ¿Acaso no somos así? Nuestros hijos te piden una In-N-Out, una hamburguesa, y tú le dices: no, ahí está la olla de frijoles, ahí están las tortillas. Dígale a su madre que les dé chimol y chile, lo que sea, con frijoles y tortillas. Pero nomás un amigo te dice: mi hermano, vamos a comer. No sé, vamos, vente. Yo pago, dice aquel. Pero en su casa no le suelta ni un 5 a sus hijos. Ese es un injusto y es un impío, hermano, porque el que no le da a los suyos es peor que un inconverso y que un impío, dice la Biblia. Entonces yo primero tengo que ver que mi mujer esté bien, que mis hijos estén bien. Es lo primero que tengo que ver, y darles a ellos primero, para que después, si alcanza, me invitas y tú pagas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, si es que este asunto. Entonces yo concluyo con esto. Fíjense que Felipe encuentra a Natanael. Dice Juan 1:45, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Oiga esto, hermano. Un verdadero israelita, el Señor dando testimonio de ti. ¿Dará testimonio de ti el Señor
de la manera que tú te estás comportando, donde no hay engaño en ti? Que no podemos decir una cosa si no vamos ya, hermano, engañando a las personas, especialmente a los de casa. Cosas mayores verás, le dijo el Señor. El Señor te quiere llevar a una amplitud. Dios te quiere llevar a una vida abundante. Cielo abierto, ver y andar en la victoria de Cristo. Ángeles subiendo y bajando. Dios quiere que tú veas y que tú sientas la ministración angelical. Los ángeles están ahí como servidores para ti. Ellos te sirven, ellos te sirven. Entonces Él dice, vas a ver los ángeles subir y bajar. Natanael, no te sorprendas de que te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, diga conmigo, cobertura. A ver, diga conmigo, cobertura. Pregunto, ¿qué cobertura tienes? Si tú estás bajo este ministerio, estás cubierto. Estás cubierto. El Señor quiere que tú tengas cobertura y que estés cubierta debajo de la higuera. Mire qué tremendo, ¿verdad? Él y Gemita han de estar diciendo, yo soy la higuera, ¿verdad? Y el que debajo de mí se venga lo cubro. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cobertura, hermano, yo quiero dejarte esto en tu corazón. El Señor conoce a los cubiertos. Y no estoy hablando de silverware, ¿ok? El Señor cubierto, ¿quién conoce a los que están cubiertos? Y para los que tienen cobertura, es este mensaje. Para los que andan ahí como hermano sin cobertura, ese no es el mensaje para ti. El mensaje para ti es aquellos que han decidido meterse bajo la cobertura ministerial. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia que vengas y dice que Señor, envía tu mano para que esté bajo de tu mano poderosa? Hermano, ¿cuántos están, hermano, hablando y diciendo, no, eso no es así, eso no es así, eso no es así, eso tampoco es así? Y de repente te encuentras como llanero solitario. Y ahí ya te engañó la mamá del diablo. Y lo más seguro es que te lleve la gran diabla. Es tan difícil de entender esto, pero no es imposible. Dios quiere bendecirte. Y hoy, Iglesia de Cristo, te quiere bendecir Dios de la ciudad de San Diego. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.